himno que quisiera compartir con ustedes es un himno brasilero. Seguro que lo voy a decir mal si lo digo. Além do Rio, algo así, más o menos. Beyond the River, después del río. Y saben, viajando por distintos países como misionero con mi familia, y a veces uno como joven no piensa en el fin de la vida, no piensa tanto en el cielo. Yo hablo con jóvenes y me dicen, ay, no, un poquito más, así me puedo casar antes que venga Jesús, o así puedo hacer esto, lo otro. Pero cuando viene tragedia en el mundo, cuando perdemos amigos, el otro día me llama un amigo, uno de mis mejores amigos, y me dice, ora por un amigo que está en el hospital. Al día siguiente me llama, he's brain dead, dice, ya no hay esperanza, y se le quebranta la voz. Y yo le digo, ¿sabes qué, hermano? Estos momentos son los que nos hacen anhelar más el cielo. Porque cuando todo va bien y todo está yendo, parece de color de rosa, somos jóvenes, nos sentimos como que vamos a vivir por la eternidad. Cuando somos jóvenes no pensamos en el fin. Pero este mundo no es nuestro hogar. Y yo espero que como jóvenes especialmente no nos pongamos muy cómodos en este mundo, sintiendo que este mundo es el lugar para sentarnos. Y no hay nada mal de hacer planes, pero tenemos que hacer planes de impacto eterno, de vivir vidas que pueden llevar a amigos al cielo. Yo quiero llevar muchos vecinos a la mansión celestial que Dios me dé. Ese es mi anhelo, y eso me da gozo pensar que mi vida, cuando llegue a su fin o cuando el Señor vuelva, que haya podido tener algún impacto eterno, que alguien haya podido ser transformado. Y lo mismo les desafío a ustedes y les animo a que ya estamos casi cerca, como el pueblo de Israel, como esta canción dice, he oído de una tierra hermosa y soñado, un lugar en donde la alegría es total. Ya le diviso no muy distante, mis oídos oyendo música están. Después del río existe un lugar para mí, después del río existe paz, después del río con mi Jesús voy a morar. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles, porque ya casi estamos en nuestro hogar celestial.
Qué lindo. Es uno de mis himnos preferidos. Pero hoy la lectura bíblica viene de Juan 9. Juan 9, versículo 35 a 37. Dice, Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que creen en Él? Jesús le dijo, lo has visto, es Él que habla contigo. Que Dios bendiga su palabra. Feliz sábado, qué gozo poder estar aquí delante de ustedes esta mañana. En esta mañana vamos ahora sí a entrar en el tema, que es una continuación de lo que hemos estado compartiendo con ustedes en cuanto a lo que tiene que ver tener la fe de Jesús, a vivir esa fe de Cristo. Y yo quisiera que vayan conmigo en sus Biblias al libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 19. Y este versículo de Juan nos da una vislumbre de una de las tres cosas que Jesús hacía que nos invita o nos lleva a nosotros a entender o comprender lo que significa tener la fe de Cristo. Jesús habla aquí diciendo, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, también hace el Hijo juntamente. En otras palabras, Cristo está diciendo a sus discípulos, a los que escuchaban, de que Él no hacía nada sin primero ver de su Padre. Y lo que Él veía hacer al Padre, eso también Él hacía. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto a los niños, así tienen hijos, ver cómo los niños imitan lo que observan sus padres, ¿no es cierto? Los niños, nosotros como niños, cuando éramos niños, veíamos a los padres hacer algo y lo imitamos. ¿Ustedes recuerdan la famosa expresión que sucede o lo que pasa muy frecuente, que cuando un niño está en su casa y la madre le dice al hijo que no mienta, no quiero que mientas, pero cuando llama a alguien que no quiere hablar, le dice al hijo, anda y diles que no estoy aquí. ¿Ustedes creen que este niño no va a mentir? Por supuesto que sí, porque a pesar de que escucha de la madre, no hagas esto, no mientas, cuando él observa que su madre miente o le enseña a él a mentir, ¿cuál va a ser lo que él aprende? A mentir. Entonces hay una ley en la mente, hay una ley en nosotros que lo que observamos, lo que vemos, nos transforma en lo que vamos a hacer. Entonces, Jesús nos dice de que Él, la razón por la cual Él fue perfecto y es perfecto, es porque Él también, todo lo que Él quería hacer, observaba del Padre. Él veía a su Padre y lo que su Padre hacía, Él hacía. Tenía ese modelo perfecto, veía a su Padre de esa manera. Entonces, pensemos nosotros ahora, yo quiero tener la fe de Jesús, yo quiero aprender a tener la experiencia de una fe viva, eficaz. ¿Qué significa para mí ver a Cristo? En Apocalipsis 12, versículo 11, leemos lo que el pueblo de Dios hará al final del tiempo. Y esa promesa del Señor allí nos dice que ellos han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, la primera cosa. La segunda cosa es que por la palabra de su testimonio. Y la tercera, porque no han amado sus vidas hasta la muerte. Hay tres elementos que tenemos que recordar que son lo que hace que el ser humano, que el Hijo de Dios pueda tener victoria y pueda ser parte del pueblo de Dios cuando Cristo venga. Y es, primero, tres cosas empíricas, prácticas, que hacen que el pueblo de Dios sean vencedores. Primero, por la sangre del Cordero. Segundo, por la palabra de su testimonio. Y la tercera, no amaban sus vidas hasta la muerte. Así que hoy vamos a hablar de lo que uno debe ver. Y es la primera, la sangre. ¿Cuántos les gusta ver sangre? A mí no me dejen ver porque mi esposa conoce. A mí me desmaya. Bueno, sí, en realidad me desmayo cuando veo sangre.
Cuando era pequeño, 2 o 3 veces me pasó eso. Yo me acuerdo, estaba aprendiendo carpintería un día y tenía un formol. ¿Saben? Un formón. ¿Saben qué es un formón? Es una herramienta que usa el carpintero para ir moldeando la madera. Muy filuda, no es como un destornillador, pero más fuerte para poder golpearle. Y me acuerdo que estaba en una clase de carpintería y el maestro me dice, mira, coge ese pedazo de madera y sácale una parte, no hazle un huequito. Entonces yo me acuerdo que tenía unos 7 años, estaba en la escuela, y cojo la madera, pongo el formol de esta manera sobre lo que estaba trabajando y lo pongo así, contra mí. Y yo hago con fuerza y se va el formol de la madera y me penetra aquí. Bueno, sí, no se puede ver, pero tengo una cicatriz, como hablaba Cristian, una cicatriz ahí. Cuando veo que sale un chorro de sangre, hasta ahí me acuerdo qué pasó. Luego me recuerdo que me despierto, estaba en la enfermería de la escuela y poniéndome agua y yo, ¿sabe? Un poco volviendo así, la gente, el profesor asustado, y yo veo mi dedo y gracias a Dios estaba ahí porque tenía miedo de que algo le pasó, pero claro, vendado, pero la sangre, al ver yo la sangre, créanme, eso fue terrible. Y no solo una vez, me ha pasado un par de veces esto, que veo sangre y empiezo mi mente ya y pierdo, me desmayo. Pero en cierto sentido, dice la palabra de Dios que los que vencen por la sangre del Cordero. Y aquí es lo que voy en esta mañana a compartir, que pienso yo significa aprender a ver a Cristo. ¿Qué significa ver la palabra? ¿Qué significa ver a Cristo realmente? Y queremos entrar en el capítulo 1 de Juan, porque Juan nos lleva a nosotros a contemplar qué significa mirar a Cristo, cómo ellos vieron a Jesucristo. En el capítulo 1 de Juan, ustedes conocen este capítulo muy fácil y muy conocido, el versículo 1 en adelante nos dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios. Está hablando de Cristo, este es Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que es hecho, fue hecho. Aquí el apóstol Juan, cuando contemplaba a Cristo, no veía solamente a un Salvador crucificado, también veía a un Creador, al que hace todas las cosas que usted y yo vemos. Cuando usted ve a un niño, a su hijo, y ve en su hijo una hermosa criatura, y contempla, se regocija en ese bebé, en esa criatura, usted mira a Cristo y dice, Señor, lo que tengo es porque tú me lo das, es porque tú lo has hecho. Cuando usted mira su casa, sus animales, lo que usted contempla alrededor tuyo, no es el hombre que hizo, es Dios el que hace, el que proviene de todas las cosas. Y Juan, cuando miraba a Cristo, miraba al Creador, al Hacedor de todas las cosas. Sin Él, nada fuera hecho. Entonces, imagínense ustedes si pudiesen poner a pensar de esta manera. Si usted mirase a Cristo de esta forma, sin Cristo nada fuese existible, nada existiese, nada pudiese tener forma, cuerpo, noción. ¿Cómo sería su relación hacia este ser? Una de agradecimiento, de entender de que lo que Él es, lo debo todo a Él realmente. Versículo 4, en Él estaba la vida, y noten aquí, la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Este hombre, este creador, el ser supremo de todo el universo, al hacerse hombre, vino a darnos luz. La luz es algo que el ciego no puede ver, ¿no es cierto? ¿Puede un ciego ver luz? ¿Puede un ciego apreciar el valor de la luz? ¿Sí o no? Cuando uno está ciego, gracias a Dios creo que nadie aquí es ciego, pero aun si usted sufre de parte de ceguera en uno de los ojos, usted sabe de que en los ojos el poder ver es lo que le permite apreciar la luz, apreciar a ver las cosas. Juan está explicando de que lo que él aprendió a ver en Cristo le daba propósito de vida, de existencia. Esta vida, la vida de él, era en relación a contemplar que Cristo era lo que significaba algo en su vida.
Y continúe diciendo aquí, versículo 11, a los suyos vino, pero ¿qué pasó con ellos? Los suyos no le recibieron. ¿Pero por qué no le recibieron a Jesucristo? ¿Por qué no vieron a Jesús y dijeron, wow, qué hermosa persona, qué hermosa vislumbre de Dios, el creador de todas las cosas? ¿Por qué no vieron a Jesús? Versículo 12 nos dice, mas a todos los que recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. El tema está de que no creyeron en Cristo. Como lo dice también después el apóstol, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Escogieron no creer que este ser era el Mesías, el Redentor, el Salvador. Prefirieron ellos decir, yo prefiero el pecado, la desgracia, prefiero tener y mantenerme en mi iniquidad y no recibir la luz de Dios. Pero los que creen en Él, los que aceptan a Jesucristo, nos dice el versículo 13 que ellos son engendrados de sangre, no de sangre, ni de voluntad ni de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y noten aquí otra vez el apóstol dice, y vimos ¿qué cosa? Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan vio a Cristo, vio su gloria, vio su carácter, vio quién Él era, y esto le llenó a Él de propósito, de determinación, de meta en su vida. Ahora, ¿cómo vieron ellos? ¿Cómo comenzó? ¿Qué es lo que primero ellos vieron en Cristo, físicamente? En el versículo 29 de Juan, el capítulo 1, leemos. Estaba Juan el Bautista primero, dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús. Juan el Bautista vio a Jesús. Y cuando vio a Jesús, ¿qué es lo que exclamó Juan? El versículo 29 nos dice aquí, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Cuando ve Juan a Cristo, él no ve a un hombre, él no ve la apariencia de Jesús, él no ve el tipo social de Jesucristo, no le analiza y dice, le parece que es una persona pobre, parece que no tiene educación, o parece que viene de una familia de la humilde de Israel. Él contempla a este ser y ve un cordero. Ve un cordero. Este cordero que quita el pecado. Y luego en el siguiente día, leemos en el versículo 35 y 36, al día siguiente, de nuevo estaba Juan con los dos de sus discípulos y al ver a Jesús, ¿qué dice? Que lo veía andando por allí, ¿qué dijo otra vez? He aquí el Cordero de Dios. Cuando usted contempla a Cristo, lo primero que tiene que usted contemplar es Él como Cordero. ¿Y por qué como Cordero? ¿Por qué como Cordero? En Éxodo 12, versículos 5 al 7, nos da una descripción de lo que significaba un cordero. El cordero de lo que Dios había diseñado para el propósito del cordero. Versículo 5 dice, el cordero será sin defecto, macho de 1 año, y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel, y tomarán de su sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de sus casas. Cuando Juan pensó en Cristo como Cordero, estaba imaginándose él el sacrificio que hicieron sus padres allá en Egipto. Se imaginó el momento cuando ellos sabían la historia de Israel, y se imaginaban cómo toda la congregación tenía que inmolar en el momento a un cordero, matar a ese cordero, tomar su sangre, y la sangre era con un propósito. La sangre no es solamente como para observar y decir, oh, la sangre es roja, o la sangre tiene un símbolo. La sangre tenía que ser puesta delante de o encima de sus puertas, y la sangre tenía un propósito doble. No solamente para ellos era una señal de que ellos creían en el Cordero, en la salvación de Dios,
Pero también el versículo 13 de ese mismo capítulo 12 de Éxodo nos dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y noten lo que dice aquí Dios, y veré yo la sangre. Cuando Cristo es nuestro Cordero, cuando su sangre es puesta sobre nosotros, también es lo que Dios, el Padre, ve por encima de nosotros. Nosotros miramos a Jesús y el Padre mira a Jesús. El Padre mira a un Cordero y usted también mira a un Cordero. Y este Cordero, su sangre, hace posible que nuestro Padre pueda pasar por nosotros, perdonar nuestras ofensas. Noten lo que dice el versículo 13. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La seguridad, la salvación del pueblo de Israel dependía de que el Padre, de que Dios vea la sangre, vea ese Cordero en la vida y en las casas de cada familia. Al igual nosotros tenemos que pensar que cuando miramos a Cristo, nos permite a nosotros también ser vistos por el Padre, no en la forma como soy, no en el pecado en que estoy, no en la separación de Dios, sino que me uno, soy uno con el Cordero y el Padre mira a ese Cordero, a su Hijo, y entonces pasa por encima de nosotros, nos perdona, nos ve justificados, nos ve limpios, nos ve como su propio Hijo. En Hebreos 9:14 leemos lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Esto de mirar a Jesús, de mirar su sacrificio, su sangre, no es únicamente para usted tener una foto, una imagen o una ilustración visual en su mente. Cuando usted contempla a Cristo en el Calvario y contempla su sacrificio, el apóstol quiere que usted mire de que su sangre quiere limpiar, ¿qué cosa? Vuestra conciencia, vuestra mente de las obras de muerte, para poder servir a Dios vivo. El propósito de la sangre de Cristo, y por lo cual vencen al final, es porque ellos miran esa sangre con el valor que debe mirarse. Ellos contemplan al Cordero con el valor, con la seguridad y con la fe que debe ser vista. Que Dios quiere limpiarme a mí de los pecados. Quiere limpiar mi conciencia. Quiere quitar de mi mente el deseo de pecar, el deseo de vivir en la inmundicia del pecado. En Hebreos 10:1, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Aquí el apóstol está diciendo de que los sacrificios que se hacían día tras día, año tras año, por más que era una imagen, un símbolo y una imagen visual, una ilustración, no podían en esos sacrificios jamás hacer a nadie perfecto, a nadie tener esa liberación del pecado. Pero, el versículo 2 dice: tampoco, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan ese culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia del pecado. En otras palabras, si este sacrificio hubiese hecho la obra posible de los animales, ya no tendrían conciencia del pecado, no se acordarían del pecado. Pero Cristo no es esto. Versículo 3. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Él está hablando de que cuando uno miraba a ese cordero sacrificial todos los años, recordaba el pecado, recordaba el pecado que tenía delante de él. Y esto hacía que ese sacrificio solamente fuera un símbolo. Porque nunca, versículo 4, la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Esto es la realidad. Ese simbolismo no podía quitar el pecado. Pero cuando miramos a Cristo, cuando miramos a Jesucristo, cuando venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sí nos puede quitar el pecado, sí nos puede limpiar nuestras mentes, nuestro corazón del pecado, sí nos puede lavarnos de nuestras vidas de pecado. Por eso nos leemos
en este versículo 12 de Hebreos 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguamos los mismos del Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que aquí vemos, mis amados hermanos, que Cristo es la razón por la cual usted y yo podemos tener perdón, podemos tener limpieza, podemos tener redención, libertad de una vida pecaminosa a una vida victoriosa. En Cristo, contemplándole únicamente a Él. Nos dice aquí el versículo 19: hermanos, teniendo libertad para entrar en su santuario por la sangre de Jesucristo. Póngase a pensar usted en esto. Cuando usted mira a Cristo, mira su sacrificio como cordero, está dando por la fe el Señor abriéndole a usted la posibilidad de entrar donde Él está. Entrar al santuario a donde Cristo está en este instante haciendo obra por usted. Cuando usted entra por Cristo allí, Él no lo mira a usted como alguien que no merece estar en ese lugar. Al contrario, al usted contemplar a Jesucristo, al mirar su sangre, usted está limpio de pecado, está limpio de la contaminación de Él y puede entrar y permanecer allí. Por el camino que Él nos consagró, dice allí, versículo 20, Él consagró nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne. Yo me pongo a pensar, mis amados hermanos, ¿cómo usted contempla a Jesucristo? ¿Qué es lo que usted mira a Cristo? ¿Cómo usted observa a Jesús ahora por la fe? ¿Dónde exactamente lo ve? ¿En qué manera lo contempla? ¿Cómo usted analiza quién es Él? El versículo 21 nos dice, versículo de Hebreos 10, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Esta es la obra de mirar a Cristo. Cuando usted mira a Jesucristo, cuando usted mira su vida, no es una obra de una ideología intelectual, no es una idea solamente de decir yo creo en Cristo, pero es una realidad de que usted puede ser transformado, limpiado, purificado de su conciencia y poder entonces desear hacer la voluntad de Él. Porque Él le da de su sangre, de su sacrificio, de su cuerpo, lo hace suyo. ¿Han tomado ustedes la Santa Cena alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Cuando ustedes toman la Santa Cena, que es un símbolo, pero por fe usted está diciendo: Señor, tu sangre, que sea mi sangre, tu cuerpo, sea mi cuerpo, que lo que tú eres, tu esencia, lo que tú has sido, pueda ser yo también. Yo quiero ser hijo de Dios. De hecho, leímos en Juan, el capítulo 1, que a los que creen en Él, a los que tienen fe realmente en Él, los hace hijos de Dios, los hace parte de Dios. Cuando entramos nosotros por la fe a través de Jesucristo, imagínense ustedes cuando estaban allá en la Pascua, en Egipto, esa casa llena de familia, estaba el padre, la madre, los hijos, familia, quizás primos, tíos, patriarcas, abuelos. En esa casa, todos los que se llegaron a esa casa, al tener ellos la sangre de un cordero, todos ellos estaban salvos y seguros. Quienes hicieron esta obra de confiar en esa sangre de ese cordero, todos ellos tenían la seguridad y ninguno de ellos recibió esa plaga de muerte. En la misma manera, quienes hoy se allegan por fe, aceptan a Jesús de verdad, contemplan y dicen: Señor, yo quiero comer tu carne, tu sangre, quiero serme uno contigo, quiero unirme contigo, quiero poder tenerte en mi ser. Usted está también uniéndose a esa familia de Dios, que también el Señor pasará y no traerá muerte y destrucción a quienes crean en Él, a quienes se desafíen en Él. Ahora,
Cristo nos dice en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Cuando usted contempla a Cristo ahora, entiende de que Él puede perdonarle, pero también Él viene a salvarle. Y esto es lo que usted debe empezar a pensar cuando quiere mirar a Jesucristo. Hay una historia en Juan, el capítulo 9, y leímos esto brevemente esta mañana. En Juan capítulo 9, y no voy a leer por el tiempo, pero en Juan capítulo 9 hay una historia muy interesante de un hombre que nació ciego. Nunca había visto la luz, nunca había visto el sol, nunca había visto a sus padres, nunca había visto nada. Era un ciego de nacimiento. Jamás había tenido la conciencia de lo que significaba ver. Y este hombre, que era un hombre que todos los días mendigaba, los discípulos se acercan a Jesús porque me imagino que conocían del caso de este hombre, ya que alguien que nace ciego posiblemente era algo inusual. No era muy común ver a alguien que nacía ciego. Entonces los discípulos se acercan a él con el prejuicio que habían sido ellos enseñados de que el que nace con una enfermedad o una deformidad era porque Dios les había castigado por un pecado grave que había tenido él o sus padres. Y le pregunta a Jesús, mira, maestro, ¿qué dices tú de este hombre? ¿Quién pecó, sus padres o él para que nazca ciego? Entonces Jesús les dice a ellos lo siguiente, ni pecó este versículo 3, ni sus padres, sino que sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Cristo nos dice a nosotros ahora que mientras Él esté trabajando por el mundo, todavía hay luz para este mundo. Mientras todavía Cristo está obrando por nosotros, hay todavía posibilidad de redención para todo pecador, para toda persona. Pero viene un momento en el cual nadie podrá obrar. Habrá esa luz, esa obra se apagará. Y nosotros entendemos de que esto va a pasar cuando Él termine de interceder por nosotros. Eso está claro en la palabra y en lo que significa el tema del juicio. Pero pongamos a pensar, mientras Cristo está ahora intercediendo, podemos tener luz. Podemos contemplar a Cristo. Podemos mirarlo. ¿Qué hizo Cristo? Les dijo, miren, este hombre es para que Dios se manifieste en él. Ustedes, cuando contemplan a una persona en ceguera, sea física o espiritual, ¿qué piensan de esa persona? ¿Qué contemplan de esa persona? ¿Le juzgamos a esa persona porque está en una ceguera espiritual porque es un pecador o porque sus padres pecaron y quizás fueron mal enseñados? Miren, yo tengo que reconocer, les voy a hacer una confesión. A veces yo, cuando he ido aquí mismo y cuando he ido a otros lugares y uno ve especialmente a los jóvenes bastante descarriados, algunos de ellos no realmente poniendo su interés en las cosas del Señor, viven una vida como muy, en el aire, en las nubes, están como pensando en muchas cosas y no en las cosas que son eternas. Yo a veces me he molestado y digo, Señor, ¿cómo es posible de que estos muchachos vivan en pecado? Y entonces digo, no, quizás el mundo les tiene amarrados ahí. O quizás son los padres que no enseñaron bien a sus hijos. Es culpa de los padres que fueron malos padres. Y yo estoy actuando como actuaban los discípulos, en la misma manera, juzgando y condenando. Pero Cristo me debe a mí invitar a mí a ver de otra manera. Si miro a Cristo, si estoy mirando a Jesús de verdad, de una manera real, yo debo empezar a mirar a otros de otra manera también. Y Cristo hizo lo siguiente. Cogió, dice la palabra, se acercó a este ciego. Evidentemente este ciego no sabía quién era Jesús. Ni siquiera sabía que estaban hablando de él. Era un pobre hombre en una ceguera literal y también espiritual. Pero Cristo se acerca a este hombre y era un día sábado de paso. Se acerca a Jesús a este hombre y le hace lodo. Le pone lodo. Y yo no sé, me imagino que este hombre, como no veía a Jesús, no podía escuchar, solamente sintió que un hombre venía a él con un comportamiento muy amable, muy dulce.
hace un lodo y le pone sobre sus ojos. Y luego le dice, mira, ve y lávate en el Siloé, en ese estanque. Yo digo, ¿cómo sería, no? Este pobre hombre ciego, uno diría, ¿cómo es que Jesús le manda a un hombre ciego a irse a un lugar tal vez medio lejos y llegar así? Es como que le quería que se tropezara o algo así. Pero en realidad entendemos de que este hombre ya había estado tan experto en caminar a ciego, que seguramente él sabía cómo llegar a ese lugar sin tropezarse. Además que también como era sábado nadie caminaba, así que no había con quién tropezarse. Pero de todas maneras llegó, fue hasta ese lugar. Se lava. Y cuando se lava, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la historia? Recibe la luz, recibe la vista, empieza a ver. Y él se regocija y empieza él a alabar a Dios. Y entonces, usted conoce la historia, los judíos le cogen a él porque él está como todo alegre, entra feliz y empieza él a contar la historia, su testimonio. Cuando ellos le dicen, ¿cómo es posible que, sabes, qué pasó? Y la idea de ellos era juzgarle porque estaba obrando en sábado. Bueno, no vamos a tratar de tomar tanto tiempo, pero saben que él recibió persecución, los mismos líderes religiosos condenaron a él por estar siendo sanado. Y este hombre, nos dice el versículo 3:24, noten cómo este hombre contesta a sus acusadores. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Está hablando de quien le había curado. Y él entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. En otras palabras, él está indicando aquí, no es que no sabe, sino que no le consta a él. No lo sé, pero una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. Y entonces le preguntaron, ¿y cómo te abrió los ojos? Y le dice, bueno, miren, quieren que les diga, ya les había explicado, no habéis entendido, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también hacer sus discípulos? Aquí él está indicándoles, miren, seguramente el interés que tienen ustedes en conocer más de este hombre maravilloso es porque tal vez él es el Mesías, algo en él que es especial. ¿Quieren ser sus discípulos? Esto enfadó su corazón de orgullo porque no miraban a Jesús de esa manera. Ellos miraban a Jesús como un hombre que quería quitar ese poder que tenían sobre el pueblo. Veían en Jesús a alguien que vivía la vida real, que vivía el evangelismo, el evangelio, que vivía el amor de Dios, y esto a ellos les molestaba porque sus obras eran malas, como dice la palabra. Entonces, esta envidia con Jesucristo hizo que cuando él dijo esto, en vez de decir, wow, lo que está este hombre mirando es algo diferente, se enojan y le dicen, mira, agradece a Dios. Nosotros no somos, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Respondiendo, él les dijo, esto es asombroso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Jesucristo está indicando, digamos, que este hombre está indicando que él está mirando ahora con mayor claridad quién es este hombre. No es solamente una persona que curó mis ojos, pero que realmente me está abriendo a conocer de que hay algo en él mayor que mi propio concepto de persona. Dice él, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a oye. Nunca se había oído que alguien abría los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. Aquí el hombre declara de que este hombre, Jesucristo, viene de Dios. De que este hombre, que ni siquiera había visto visiblemente, no lo había visto con los ojos. Había recibido la sanación, pero físicamente nunca había visto a Jesús. Pero él, por lo que experimentó en su vida, empezó y por la claridad espiritual que estaba viendo, llegó a la conclusión de que este hombre era de Dios, venía de Dios, era hijo de Dios. Usted tiene ahora un reto, porque un ciego reconoció a Jesucristo como Mesías, como el Hijo de Dios. Usted no es ciego, usted no es ciego. Usted ha sido bendecido con la vista, y no solamente la vista, pero también ha conocido la palabra de Dios. Pero cuando usted contempla a Jesús,
¿Usted lo ve a Él realmente como ese Hijo de Dios? Como el Salvador del mundo, como el que quiere limpiarlo y librarlo del pecado. Ellos dijeron, en pecado eres nacido de todo y nos quiere enseñar a nosotros, y lo expulsaron. Entonces Jesús, versículo 35, escuchó que había sido expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Señor para que crea en Él? No sabía quién era Jesús físicamente, pero se acerca a un hombre y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dice, ¿quién es Señor? Jesús le dice, lo has visto el que habla contigo. Aquí Jesús le está diciendo a él, tú ya me has visto, tú ya me has observado, ya sabes quién soy yo. Estoy hablando contigo. ¿Qué responde este hombre? Creo, Señor. Creo, Señor. Este hombre se quebranta, dice, Señor, yo creo porque ahora sé que tú eres real. O sea, es como que ya había creído intelectualmente, creyó que es el Hijo de Dios, recibió la persecución. Y Cristo, después de ser perseguido, de ser ultrajado y lanzado, expulsado de la sinagoga, aunque estaba pasando una angustia, un rechazo, Él se aferró al concepto de que había creído por fe en el Hijo de Dios. Había visto a Jesús sin haberlo visto con sus ojos. Cuando usted se acerque y nos acerquemos al tiempo del fin, va a pasar el pueblo de Dios persecución. Va a pasar ese tipo de ultrajes. Va a ser declarado usted una persona no grata en su iglesia. Una persona que es un pecador, que no acepta lo que el Señor revela. Pero en realidad, el Señor está observándolo a usted y va a venir por usted y va usted, a los que creen en Él, a los que lo han visto por fe, van a poder estar en pie cuando Él venga. Van a poder fijar sus ojos literalmente en Cristo. El resto del mundo va a decir, escóndenos de su aparición, escóndenos de la presencia de Él. Pero el que ha visto por fe ahora a Cristo, ha contemplado su sangre, su sacrificio, va a poder estar en pie cuando Él venga. ¿Usted cree en eso? ¿Cree en eso? Jesucristo dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él dijo, sí, yo creo. Yo creo que es posible. Yo creo, mi fe no es una fe imaginaria, una fe solamente intelectual. Es una fe que acepta que tú puedes transformar mi vida, que tú puedes hacerme un hijo de Dios, que tú puedes hacerme aquel para cual tú has trabajado, obrado. En conclusión, en Hebreos capítulo 12 nos dice lo siguiente, pero antes de ir allí quisiera primero terminar con este versículo del versículo 39 del capítulo 9. Jesús le dijo, para juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que creen que ven, sean cegados. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Cree usted en ver en Jesús? ¿Cree que ve a Jesús? ¿Saben? El que cree que ve a Jesús y no vive en su presencia, no acepta su sangre purificadora en su vida, no quiere ser moldeado a la semejanza de Él, no cree en Cristo. No, el que no acepta el mandato del Señor, ve y lávate en Siloé. Quita de ti tu inmundicia, tu lodo, tu pecado. Lávate. Cree en mi palabra, puede ser transformado. El que no cree en eso, no va a ver. Pero el que no ve, el que es ciego, pero quiere ver de verdad a Cristo, esos vienen. Y por eso es el juicio. Para eso vino Jesús a juzgar. Para ver, abrir los ojos de los que quieren ver a Cristo. Versículo 12 de capítulo 12, versículo 1 de Hebreos, concluye con esta manera. Por tanto también nosotros, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos, ¿qué cosa? ¿Los ojos en quién? En Jesús. Nuestro autor, ¿qué? ¿Nuestro qué? El autor y consumador de nuestra fe. El que nos da la fe es Cristo. El que
constituye la fe es Cristo, el que me hace creer en Cristo es Él mismo. Esto es empezar a tener la fe de Jesús, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué nos impide a nosotros ahora contemplar a Jesús de verdad? ¿Qué me impide a mí realmente despojarme? ¿Es la amistad que tengo con el mundo? ¿Es el deseo de riquezas? ¿El deseo de ser ensalzado en la iglesia? Que la gente me vea a mí y me diga qué lindo cómo predica, que me gusta el tema que dio. ¿Qué es lo que realmente impide que yo pueda poner y fijar mis ojos en Cristo? Hágase esa pregunta. Si es que usted tiene algo que tiene que lavarse, quitarse, pida al Señor: Señor, quita de mí mi orgullo, quita de mí mis amistades, mi amistad al mundo, quita de mí mis deseos de la carne, purifícame, hazme uno de tus hijos. Que el Señor nos permita mirar a Cristo, fijarnos en Él, fijar nuestra vista en Cristo, y continuaremos, por gracias al Señor, en esta experiencia de aprender lo que significa tener esa victoria. Hemos vencido por su sangre. Miremos a Jesús. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos fijar nuestra mirada en ti. Permite, Señor, que miremos a Cristo, miremos a nuestro Cordero inmolado por nosotros. Que su sangre, Señor, nos pueda limpiar de toda maldad, y por fe podamos tener, Señor, esa bella victoria en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor, y por sus méritos. Amén.